14, Juan capítulo 14, versículo 1 y hasta el versículo 3. Juan capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y vamos a comentar este tema que hemos estado trabajando, o estos temas que hemos estado trabajando en estos últimos días, a raíz de las cosas que estamos viviendo. El mundo está conmocionado, de esto no escapa a nadie, y como decía alguien ahorita aquí de pie, no recuerdo si era Mami, si era Ariel, decían: ¿qué tal si nos toca a nosotros ahora? O si lo estuviéramos viviendo nosotros ahora. Ahora necesitamos aferrarnos a la palabra del Señor, a las promesas de Dios para con los que le temen. Amén. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 1. Si lo tienen, pueden decir amén. Amén. Si no, digan aleluya, porque Aleluya. lo tienen en la pantalla ahí atrás. Aleluya. Nada más hay que levantar la cabeza ahora. Amén. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Se puede repetir eso? No se No se turbe vuestro corazón. cree. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo como ejemplo o como garantía, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Abba Padre, te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Tú has sido bueno con nosotros al regalarnos la oportunidad de poder estar en la paz de tu presencia en este momento. Queremos aprovechar, Dios mío, con el corazón quebrantado en este momento para orar por esas personas que no tienen esa paz que nosotros tenemos. Para orar, Dios mío, que tú nos permitas compartirla, que tú nos permitas alcanzar a cuanta gente sea posible para que puedan conocerte. Te rogamos por México, por Puerto Rico, por las Antillas Menores. Te rogamos por esos países de Asia y también de África que están padeciendo en estos tiempos de monzones y otros tipos de fenómenos naturales que también están dañando muchas vidas y amenazando también con la sobreexistencia, con la existencia y la subsistencia de muchas personas. Sabemos, Dios mío, que estas cosas deben suceder, por lo que te rogamos. La razón por la que te pedimos es por los justos de la tierra, porque tu promesa es con los justos. Te pedimos, Dios mío, que te acuerdes de nosotros y que, Dios mío, nos permita ver tu reino y nos prepare para el encuentro inminente con nuestro Señor Jesucristo. Que seamos dignos de escapar de la ira venidera y estar en pie delante del Cordero cuando regrese en gloria por su iglesia. Amén. Padre, que nosotros podamos ser de los que escapan de la ira. Sí, Señor. Podamos llevar con nosotros muchas personas también. A la misma vez te rogamos que nos ayudes a ser diligentes en buscar las almas que se pierden y en mostrar el amor de Jesús en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermano Manuel. Bienvenido, bendito sea el Señor. Bien, como ustedes saben, nosotros estamos viviendo una situación difícil en la tierra, pero podríamos recrearnos en lo que estaban viviendo los discípulos en ese momento en que el Señor Jesús les dio esa palabra.
En ese momento que el Señor le da esa palabra, se estaba despidiendo de ellos y les estaba diciendo que a donde Él iba, ellos no podían seguir. Figúrense, como ya hemos comentado en otros momentos, la tristeza que embarga el corazón de estos hombres que habían estado tan acostumbrados al Señor, a la paz que el Señor producía, a la abundancia, digamos, si cabe, porque no era que vivían tampoco en sus anchas, pero era que todas las necesidades de ellos estaban sobremanera pobladas y cubiertas, porque el Señor nada más tenía que abrir la boca y bendecir los 2 panes, comer los 5 panes y los 2 peces, y ya había que comer, ¿verdad? Caminaban con su maestro para arriba y para abajo, y el maestro les impartía, les infundía la paz que ellos necesitaban, y había otra cosa mayor: ellos lo habían dejado todo por caminar con su maestro. Muchos habían vendido casa, muchos habían dejado la pesca, a lo que se dedicaban, otro había dejado la mesa de los tributos a donde trabajaba y a donde le iba bien, lo mismo que Zaqueo, y habían abandonado las vidas que ellos tenían anterior a conocer a su maestro, y ahora el maestro les dice: yo me voy, y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Nada más miren el rostro de esos discípulos del Señor en ese momento. Habían estado sentados en la mesa, en la cena del Señor, compartiendo el pan, y el Señor había dicho cosas desalentadoras, tales como: ustedes todos me van a dejar esta noche, ustedes todos se van a separar de mí, ustedes todos me van a abandonar, incluso entre ustedes hay un traicionero. ¿Quién es el traicionero, Señor? Bueno, el que moja el pan conmigo. El traicionero era el que llevaba los cuartos para colmo de males. Y entonces están turbados, sus mentes no le da para manejar tanta información. Y luego en el capítulo 15 sigue la conversación de la vid verdadera, en fin. Ellos no entienden nada de lo que está sucediendo, pero esto sí lo entendieron: yo no voy y ustedes no pueden ir a donde yo voy. Así que el Señor, cuando ve su turbación, entonces les dice lo que hemos leído: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hoy nosotros podríamos estar en la misma situación de turbación: huracanes, ciclones, terremotos, tsunami, fuegos forestales. Podemos ver ahora la nueva amenaza de los socavones. Son los famosos hoyos que se hacen en la calle. Ya estuve escuchando algo indecible, yo no sabía que también existían de ese tipo, porque alguien decía que, o hemos visto que aparecen en las calles, especialmente en esos lugares que han construido calle, han dejado los tubos abiertos, o se rompen tuberías grandes, se va comiendo la tierra debajo y de repente se hacen unos hoyos grandísimos. Pero ya hemos escuchado de socavones en casas, gente que ha desaparecido de su cuarto porque se abrió un hoyo y por ahí se fue y no se sabe dónde están. Ya lo hemos visto hasta en los ríos, los socavones. Entonces uno realmente está en una situación muy calamitosa ahora mismo en la tierra. Otra cosa está en que se ha perdido el afecto natural. Nosotros casi no somos dados a ver lo que está pasando en el mundo, y el creyente necesita estar al tanto de todo lo que está pasando en la tierra para que pueda ver cumplirse las señales del Señor. Esto es una de las cualidades, la falta de afecto natural en los hombres de estos tiempos. Solamente en las últimas semanas he podido ver, qué sé yo, más de 5 casos de madres y padres que han matado a toda su familia
Vi un padre que agarró sus 2 niñas y la tiró por el río, la ahogó las 2. Vi una madre que hizo lo mismo, las ahogó también. Entonces uno está mirando cómo se ha perdido el afecto natural. O sea, ya el ser humano lo que parece es animal, porque ni el animal. Un perro no haría eso con su perrito, o una perra, mejor dicho. La gata de mi casa sí, se lo come y lo mata y lo deja perder por ahí. Esa parece que está también infestada con la mentalidad del ser humano. Sí, esa hay que orar por ella a ver si se divierte. Ella se ha comido todos los gatos que le hacen y todo lo deja botado y se enferma, y eso es terrible. Nada más me hace pensar como que la gata está infestada con lo que está pasando en la tierra también ahora. Pero el afecto natural se ha perdido en los seres humanos, es otra de las cosas. Y ustedes que están aquí en Estados Unidos han visto cómo se ha levantado la amenaza de guerra contra Corea del Sur, del norte, y Corea del Norte contra Estados Unidos. Y alguien me decía en estos días, y cuando me lo dijo, yo nada más dije: Jehová tenga misericordia. Ya usted sabe que en la Segunda Guerra Mundial eran 2 cabezas nucleares prácticamente que habían, que fueron las que se lanzaron contra Nagasaki y Hiroshima. Sin embargo, hoy hay más de 300 cabezas nucleares, suficiente para acabar con el mundo, con Marte y con Venus. Wow. En fracciones de segundo. Entonces uno se dice: Dios mío, ¿y qué va a pasar con todo esto? ¿Qué tal si un mal día uno de esos líderes políticos se da un mal trago en la noche y amanece borracho en la mañana y dice: hoy es el día? ¿Qué tal si un día de eso se sueña con que pasó algo y se levanta con los cables cruzados? Y a ley de un botón puede destruir medio mundo. Esa es la situación en la que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Y qué tal la economía? Usted sabe que este país en el que usted vive ya debe más de 20 billones de dólares. Al 17, no, esas son las deudas internas. Al 17, esas son las deudas internas. Solamente en eso estamos hablando de que cada contribuyente debe $160,000 que no se ha comido, no lo ha usado, no lo ha gastado, no ha hecho nada con eso, pero lo debe. Eso sin contar las deudas comerciales, o sea, las deudas con China, las deudas con Japón, esas deudas que tienen que ver con, que son muchas. Ahí sí que estamos hablando de mucho dinero. Aunque la gente pone de más y las autoridades ponen de menos. No se sabe a ciencia cierta por dónde que andamos. Lo que sí sabemos es que todo el mundo está empeñado por más de 20 años y sin esperanza de pagar, porque justamente este año se abrió el tope. El crédito eran 20 millones, pero se aprobó una resolución en donde se pueden endeudar por este año sin tope hasta donde llegue. Mire, yo no sé usted, pero si usted no está con los pies en la tierra todavía, es hora de que empiece a aterrizar y a mirar para arriba. Porque aquí abajo hay muy pocas cosas que buscar. Cuando empezó la temporada ciclónica este año, alguien dijo: esta va a ser la temporada ciclónica más tranquila en los últimos 10 años. Pero una cosa dicen los especialistas y otra cosa dice el dueño de la tierra. Los especialistas pensaban, claro, porque lo único que se diagnosticaron fueron 11 huracanes o 11 posibles huracanes para este año. Lo que han pasado es como 6, y ya ustedes ven que de los 6, 3 han hecho bastante estrago en nuestra región.
Así que esto no es un asunto de que nosotros nos asustemos, porque recuerden que estamos hablando de paz. O sea, estamos hablando de una receta de paz, pero paz para la tormenta. Aleluya. Paz para la tormenta. Bendito sea el Señor para siempre. Los discípulos del Señor tuvieron que vivir varias tormentas, literalmente tormentas en la mar. La primera, o una de ellas, la podemos ver en el capítulo 8 de Mateo, capítulo 8, versículo 22 en adelante. Vamos a encontrar que un día el Señor le dijo a los discípulos: mis hijos, vámonos a aquel lado. Vaya, si el Señor me dice vamos allí, ¿verdad? Yo me sentiría feliz y contento y diría: pues claro, vamos. Pero el Señor, cuando llega, se sientan todos ahí en sus asientos en el barco y Él arranca para allá atrás, a última parte de allá atrás, y se recuesta, se pone a dormir. Ay, si el Señor se duerme en nuestra vida. Un ratito durmiendo y la tempestad empezó. Y sopla de aquí para acá. Y sopla de allá para acá. Y ellos haciendo todo lo que habían hecho durante toda su vida, porque tenían experiencia de más. Por lo menos 4 de ellos eran especialistas en eso. Y en ese momento en que ya no pueden más, es cuando se recuerdan de que el maestro está en la barca. Dicen: ah, caramba, pero nosotros volviéndonos locos aquí, el maestro en la barca. Mira, Bartolomé, vete, huye, despierta al maestro, vete, que está durmiendo eso. Maestro, no te das cuidado que perecemos. Y viene el Señor y se para y le dice: ay, hombre de poca fe. ¿Cómo hombres de poca fe? O sea, que en medio de una situación tan difícil, como en que la vida está en peligro, como que se está yendo todo, es para nosotros muy cómodo estar sentado aquí pensando en eso, pero móntese en ese barco ahora mismo con esas olas como iban, que no era un crucero, no era un crucero de esos que andan por ahí, que se pueden meter en cualquier tormenta y no pasa nada. No, era una barquita que usted sopla y fácilmente la voltea. Piense un momentito en esos muchachos. Y cuando el Señor se levanta, lo que le dice: ¿pero y dónde está la fe? Fíjese que el Señor lo único que le reclamaba a los discípulos en los momentos difíciles de su vida era su fe. Y cada vez que no podían hacer algo, el reclamo de Dios era: ¿dónde está vuestra fe? Hombres de poca fe. Señor, mira, yo te ruego que tú nos enseñes, que tú nos des fe. Y le digo: no, Señor. No, aumentanos la fe, fue que le dieron. Aumentanos la fe. Y lo que le dice: ¿de qué fe usted me está hablando que aumente? ¿Será que le dé fe porque usted no tiene ninguna? Porque es un granito de mostaza lo que se necesita. ¿Y para qué ustedes quieren más de él? O sea que no tenía ni un granito de mostaza. Su tamaño de fe no era ni siquiera del tamaño de un granito de mostaza. Lo que le está diciendo: si la fe de ustedes fuera como un grano de mostaza, pues ustedes le hablarían claramente a ese sicómoro, a ese árbol que está ahí, le dirían: mira, arráncate y ponte allí, y él se pondría. Así que el problema en la barca, con la tempestad, ahogándose, era que no había fe. Era la falta de fe. Por eso nosotros deberíamos pensar en lo mismo ahora que estamos en una barca tan tormentosa como ahora mismo, con un huracán Kim Jong-un en Corea del Norte, y con otros huracanes en muchísimos otros lugares, amenazando con la vida, amenazando con destruirnos, diciendo: yo tengo suficientes ojivas nucleares como para destruir en un minuto a toda esa nación, o a tal o cual ciudad. Y la tierra misma amenazándonos. Cualquier momento tiembla y se parte en dos y acaba con 50,000 cosas. Y que antes de ayer salió
un estudio que se hizo para la República Dominicana, y ahí metieron medio país, que si un terremoto como el de México pasara, se destruiría, incluyendo el barrio donde yo vivo, que nunca pasa nada. Yo dije, bueno, ni nosotros nos salvamos aquí. Ni nosotros nos salvamos aquí. Y eso se estudia y estudia, y si pasa esto, y si pasa aquello. Yo te ven la ciencia ficción, las películas como están, diciéndonos lo que puede pasar en la Tierra. Entonces ahí algunos empiezan a turbarse. Y es de hecho lo que hacen los científicos, como decíamos la semana pasada. Se van a construir a la luna, porque ellos creen que en la luna no va a pasar nada. Ellos creen que allí ellos van a estar seguros, porque no tienen la fe. Y muchos hombres y mujeres de Dios están temblando igual, y están orando, pero no es orando con fe, es orando con miedo. No es lo mismo orar con fe que orar con miedo. Si los discípulos en ese momento hubiesen tenido fe, no van a donde el maestro a levantarlo. Pero es que lo que estaba pasando ahí tampoco tenía precedente. Es que ellos no habían visto nunca a nadie hablarle a la tempestad y decirle, oye, ¿qué te pasa a ti? Detente, deja de molestar a mis discípulos, te está volviendo loca. Y de repente la tempestad se esfumó. Ellos no lo habían visto, y cuando vieron esto, lo que hicieron fue que dijeron, no, pero ¿a qué quién es este? Pero la verdad que quién es este, que aún los vientos y los mares lo obedecen. Ahora, ellos no lo habían visto, y aún así el Señor les reclamó su poca fe. Ya usted lo sabe, así que ¿qué usted cree que el Señor estaría haciendo ahora mismo? ¿Y cuál es el miedo de estos? ¿Cuál es el susto? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué no duermen de noche? ¿Por qué tienen miedo a que se le vayan las cosas de la mano? ¿Qué es lo que les pasa a esta gente? ¿Usted cree que el Señor nos estaría reclamando lo mismo ahora mismo con nosotros? Pero afortunadamente, y es lo que siempre me consuela, el Señor nunca se bajó de la barca. Nunca. Nunca se bajó de la barca, porque si el Señor se hubiese bajado de la barca, ellos se ahogan. Pero mientras el maestro esté en la barca puede voltearse con lo de arriba para abajo. Y ahí se hace una burbuja dentro de la barca debajo, y usted no se ahoga. No lo deje que se apegue, ni lo apegue usted. Que mientras él esté en la barca, aleluya, todo está bien. Amén. Bendito sea Jesús. En otra ocasión, después de llover, un milagrazo del Señor. Otro milagro de eso que el Señor sabía hacer. Las harturas de los 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Multiplicar esos panecillos y esos pececillos. Entonces el Señor sube al monte y le dice, miren, váyanse ustedes adelante, espérenme de aquel lado, porque yo no voy para allá ahora. Y el Señor se quedó ahí despidiendo a la multitud. Y ellos se montaron en su barco obedeciendo al Señor. Me imagino que ahí habrán dicho, si pasa cualquier cosa, Él aparece otra vez, pero el caso es que ahora Él no está en el barco. El problema es que ahora Él no está en la barca y pasó lo mismo. El mar se ensañó. Parece que el mar tenía problemas con los discípulos. No le gustaba. O el lago aquel, no sé. Había problemas porque ellos nada más hacían subirse en un barco para entonces el mar venirse a levantar. Y ellos están ahí en la barca. Oiga bien, si el Señor lo mandó a subirse en la barca, no eran las 6 de la tarde todavía. Era temprano. Porque si hubiese sido tarde, ellos no hubiesen tenido forma de irse a subir a la barca. Era de día, era temprano. Vayan y espérenme del otro lado. Además, la multitud estaba ahí todavía. La gente que él había alimentado estaban ahí. Es decir, que digamos que eran las 6 de la tarde. Ellos se suben en su barco y se van. Son las 12 de la medianoche. Termina la primera vigilia. Y el maestro no llega. Va pasando la segunda vigilia. El maestro no llega.
Me imagino que a la tercera vigilia entonces se levantó el mar. Me imagino yo porque no dice cuándo fue. Yo sé que dice que el mar se levantó. Usted puede leerlo en Mateo 14, 22 en adelante. El mar está inquieto otra vez. Y ahora ellos no pueden decir, vayan a buscar al maestro que está atrás durmiendo. No hay forma de ir donde el maestro. Pero ven acá. El maestro nos dijo que cruzáramos al otro lado. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ahora ellos nos están esperando lo que el Señor va a hacer. Y es justamente lo que nosotros necesitamos entender en medio de nuestras tormentas. Usted probablemente no tenga ni idea de lo que Dios puede hacer. Porque lo próximo que el Señor hace tampoco está escrito en ningún otro libro. Se han inventado 50,000 historietas. Los antiguos tenían todo tipo de historias. Y los científicos hoy le están dando más crédito a los sumerios, a lo que escribieron los sumerios y a lo que escribieron los egipcios, que a lo que escribe la Biblia. Pero nunca nadie ha hecho lo que dice la Biblia que hizo nuestro Señor Jesús. Aleluya. ¿Usted sabe a qué hora llegó el Señor? En medio de la tormenta, ellos vueltos locos y tirando cosas para abajo. Y me imagino que ya Pedro estaba diciendo, bueno, me voy a tirar ya. No me agarren que me voy a tirar. Cuando llegaba la cuarta vigilia, o sea, a las 6 de la mañana, entonces aparece el Señor. Y vaya de qué forma, caminando en el agua. Allá va el Señor, andando en el agua. Y ven ellos y dicen, ya se nos bromamos. Aquí sí completamos. Lo único que nos faltaba era que un fantasma se apareciera ahora. Mira ahora un fantasma allá donde viene. Y empezaron a gritar. Lo dice el texto. Cualquiera grita. Gritaron cuando vieron eso. Entonces el Señor lo que le dijo fue, mírenlo ahí, lo que el Señor le dijo fue, óigame, tengan ánimo. Yo soy. Tengan ánimo. Yo soy. De modo que probablemente a nosotros nos toque vivir una tormenta que nos pensemos que no hay forma de que salgamos de ahí. De que no hay forma de que el Señor nos libre, porque nuestra mente cuadrada dice que si no es la esquina derecha es la izquierda, y si no es la izquierda es la de atrás, y si no es la de ese lado es la otra, y no hay más esquinas. Pero para el Señor un cuadro puede tener más de 1000 esquinas. Para nosotros sigue siendo, para nosotros entonces sería una cosa inexplicable, porque ya no es cuadro. ¿Pero ahí? ¿Quién ha dicho que alguien puede caminar sobre las aguas? Hubo alguien hace unos años que dijo que quiso probar a Dios y dijo que él podía caminar sobre las aguas porque el Señor caminó y todavía lo están buscando. Caminar sobre las aguas, todavía lo están buscando. El Señor cruzó toda la ladera por donde ellos habían cruzado, se adentró al mar, se metió allá a la cuarta vigilia. Otro detalle importante: no apareció a las 8 de la noche, ni a las 10 de la noche, ni a las 11, ni a la 1, ni a las 2, ni a las 3, ni a las 4. Ellos cogiendo lucha y cogiendo lucha y cogiendo lucha. Y cuando ya no daban para más, entonces apareció el maestro en la mañana, casi cuando estaba amaneciendo. Así que no se tire usted de la barca tampoco. No se tire de la barca. No sea de los cobardes que se devuelven, que dicen, aquí llegué, yo prefiero morirme aquí en vez de morirme en la barca. La barca es su fe. La barca es la iglesia de Jesús. La barca somos los que hemos creído en Dios. Amén. Formamos la barca, y aunque se levante la mar, aunque se levante la tormenta, y aunque pase lo que pase, recuerde que al final de todo esto debe haber paz. Y hay paz porque el Señor lo prometió. Él va a aparecer, aunque sea caminando en el agua, o va a mandar al mar desde el otro lado, y el mar va a tener que aquietarse, porque sus promesas son sí o amén, sí y amén. Así que no hay razón para nosotros estar turbados como el mundo lo está. Antes de ver el poder de Dios, esto sí necesitamos aprenderlo con toda certeza. Antes de ver la mano de Dios, antes de ver el poder de Dios, muchas veces primero hay que sufrir la tormenta desalentadora. Muchas veces. Le voy a poner solamente 3 ejemplos para que ustedes puedan observar.
Egipto fue el lugar en donde los hijos de Dios, los hijos de Israel, perdón, estuvieron por unos 430 años. 400 años antes de que se cumpliera el tiempo, Moisés quiso liberarlos. Antes de que se cumplieran los 400 años, cuando el Señor le había dicho a Abraham que eran 400 años, antes de que se cumpliera, Moisés quiso liberarlos. Y el resultado fue que tuvo que salir corriendo y dejar toda su comodidad. Y 40 años después, entonces el Señor se le aparece y lo llama. Cuando ya él no quiere, entonces Dios quiere. Y él no quería, ya él estaba muy cómodo en Madián, con su esposa, con sus hijos, con los ganados que tenía allí, que tenía su suegro y tantas cosas, está cómodo allí. Y ahora el Señor le dice, ahora sí, Moisés, ven que te voy a enviar a salvar a mi pueblo Israel. Después de todas las excusas habida y por haber, entonces fue. El pueblo estaba sufriendo en Egipto, porque lo que Dios le dijo fue a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. Sin embargo, cuando Moisés va donde el faraón y le dice, faraón, dice Jehová, no, dice Dios, que deje ir a su pueblo para que vaya y la adore en el desierto. Faraón lo que dio fue así. Todos los que están en el vago ahora, vamos a ponerle más trabajo, que trabajen más. Y si el clamor era difícil, le voy a poner un caso. Si era que ellos tenían que hacer, digamos, una cuadrilla de 500 ladrillos por día, solamente teniendo que meterse en la olla a pisarlo y hacer el molde. Entonces ahora Faraón dice, no me le busquen los materiales y que sigan haciendo los 500. Ahora tienen que salir a buscar el material y hacer todo lo demás, y no pueden bajar la guardia. ¿Usted sabe qué pasó con eso? La Biblia no nos lo dice, pero usted no sabe los cientos de judíos, de hebreos que murieron ahí, en ese momento. Porque no crea usted que si estaban cansados le decían, métete ahí debajo de la sombrita, traigan al médico. No, están cansados, mátenlo. Mataban eso y nosotros trabajábamos más rápido, pero no podían de ninguna manera. Si el clamor llegó delante de la presencia de Dios, antes de Moisés llegar, imagínense después que Moisés llegó. O sea que antes de la salvación, en vez de la cosa ponérsele más suave, se la apretó más. Esas son de las cositas que no nos gustan de Dios. Esas son de las cositas que preferiríamos que el Señor no hiciera. Señor, déjame así mejor. Pero el Señor no puede dejarnos así. De hecho, nos está apretando la tuerca ahora. Sin embargo, Jesús nos dijo lo mismo que habría dicho, que le habría pasado al pueblo de Israel en Egipto. Principio de dolores son estos. O sea, que todavía falta. Antes de David recibir el reinado, tuvo también que pasarla muy difícil. A mí lo que más me llama de la atención de esto de David es que David estaba tranquilo en su casa. Señores, David estaba tranquilo en su casa cuidando ovejitas. Su problema mayor era con animales. Su problema mayor era que se levantaba un lobo, un león, un oso para quitarle sus ovejas, y él, con la habilidad que tenía para hacer lo que hacía, los ahuyentaba. Y ahora el Señor manda a Samuel y le dice, ven que lo quiero como rey. Imagínense lo contento que se puso David. Seguro era una persona que quería servir a Dios y que quería servir a su pueblo y está feliz. Y dice, ahora sí llegó mi momento, yo voy a estar incluso por encima de mis hermanos que tanto me han humillado, que han creído que yo no soy nada. Tú eras ahora. Y cuando lo llevan entonces a la casa de Saúl, por una victoria que Dios le dio a él, entonces se hace enemigo de él. Y ahora correr fanático. No se sabe si David duró corriendo 15 o 20 años, corriéndole a Saúl. Y cuando estaba más tranquilo en el reino, tocando su musiquita, y turín, turín, venía Saúl, bim, bam, y le mandaba un jaquimazo con una lanza que no era jugando, era para enclavarlo de la pared. Y él corre. Y el hombre está tranquilo en un monte ahí, ya me imagino que habrá dicho, ya sí,
Aquí no encuentra nadie. Y de repente, mira, ahí viene Saúl a correr otra vez. No tuvo paz por más de 15 años. Antes de que Dios